Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Claudia Alcalá, soy su host y soy especialista en comunicación. Y el día de hoy les voy a presentar un tema médico. Traemos un especialista del que nos va a hablar de justamente una especialidad de la que se habla poco, pero que les puede cambiar la vida si viven con algún dolor facial, algo en la mandíbula, en las muelas, o incluso si algo en su rostro necesita una reconstrucción por un accidente. Justamente les presento al doctor Vladimir de la Riva. Hola Claudia, un placer por este medio. Doctor, bueno, pues yo ya tengo el placer de conocerlo, pero la audiencia no, si quiere presentarse. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Vladimir de la Riva. Soy cirujano maxilofacial de profesión. Soy originario de la ciudad de Chihuahua y tengo 14 años de experiencia ejerciendo esta bonita especialidad de la cirugía maxilofacial. Mi trayectoria empieza como cirujano dentista, en el cual me formé en la Universidad Autónoma de Chihuahua en un entrenamiento de 6 años. Y posteriormente fui a la Ciudad de México a aplicar a un examen de residencias médicas para la especialidad de cirugía oral y maxilofacial, el cual realicé un entrenamiento quirúrgico hospitalario por 4 años y finalmente apliqué para una subespecialidad o una alta especialidad en Cuernavaca, Morelos, en un programa avalado por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de aquel estado, en cirugía maxilofacial pediátrica y craneofacial, una subespecialidad que tiene 1 año de duración. Y al término de esta subespecialidad, regreso a Chihuahua y desde entonces estamos ejerciendo la especialidad de cirugía maxilofacial aquí. Ok, bueno, mucha gente no alcanza a ver la diferencia entre lo que pudiera ser un dentista eh, y un maxilofacial. Entonces, no sé, doctor, si pudiera explicarle a la gente que nos está escuchando y viendo de una manera muy sencilla, muy amable, qué es lo que abarca esta especialidad. Bueno, nosotros los cirujanos maxilofaciales tenemos una profesión en la odontología y la diferencia en sí con un cirujano maxilofacial es que este cirujano maxilofacial, después de ser odontólogo, se preparó durante 4 años en un adiestramiento exclusivamente hospitalario para brindar ya otro tipo de servicios a nivel quirúrgico, en el cual nosotros como cirujano maxilofacial operamos y hacemos diagnósticos, tratamos enfermedades y esto nos convierte en una profesión totalmente hospitalaria que también tiene relación con el área médica, es decir, con los especialistas en la medicina, que en conjunto tratan este tipo de patologías y que convivimos mucho con el área médica en los quirófanos. Ok, ¿cómo es que usted decide cómo hacer esta especialidad y luego la siguiente subespecialidad? Bueno, al yo estar estudiando la carrera de odontología aquí en Chihuahua, tuve maestros, los cuales sigo admirando todavía hasta este momento de mi vida, de mi trayectoria como cirujano, en la cual ellos veía que tenían una relación más médica que con el área odontológica, y a mí me gustó esa oportunidad de poder brindar una atención no nada más en un sillón odontológico, sino brindar una atención de otro tipo de magnitud en un quirófano. Eh, Tuve la oportunidad de que muchos de ellos me abrieran la puerta para poder observarlos y poder finalmente al término de mi licenciatura como odontología pudiera yo aplicar un examen el cual es complicado, es un sistema también difícil, pero finalmente es un objetivo que logré en mi vida y me siento muy orgulloso. Y al finalizar esta especialidad, unos meses antes de acabar, me di cuenta que se ofertaba una alta especialidad para aquellos cirujanos maxilofaciales que quisieran estudiar un poco más y enfocarse en un área específica. En mi caso, en el área de la cirugía maxilofacial pediátrica, en el cual trata ya unas patologías diferentes enfocadas al infante en cirugías más específicas. Un ejemplo es los pacientes que tienen
un diagnóstico del labio y o paladar hendido, así como sus secuelas, así como las craniosinostosis, malformaciones craniofaciales, y fue algo que me dio la oportunidad de seguir preparándome y poder ofrecer a los pacientes que hoy trato una amplia gama de procedimientos que puedo ofertar, existiendo pocos en la República Mexicana, que hemos realizado este curso de alta especialidad y que tenemos la dicha de ahora estar aquí en Chihuahua pudiendo ayudar a muchos niños. Claro, bueno, yo me imagino que uno de los padecimientos más comunes son estas extracciones complicadas. ¿En qué momento la gente que nos está viendo dice, oye, tengo una muela del juicio, tengo, no sé, algo en mi dentadura que tiene que recibir una extracción? ¿Cuándo voy al dentista y cuándo voy con un maxilofacial? Ok, es una pregunta bastante importante. Yo te pudiese decir que todo odontólogo de profesión tiene la capacidad para hacer procedimientos quirúrgicos debido a que nos entrenan durante la carrera de odontología para poder hacer procedimientos de extracciones, llevamos la materia de cirugía bucal, pero aquí más que tengamos un documento o no que nos avale para realizar un procedimiento, debemos de saber que ya un procedimiento quirúrgico un poco complicado, es decir, algún tercer molar en una posición anormal, una infección previa, una condición médica del paciente diferente. Pienso yo que todos tenemos limitaciones, conocemos nuestras habilidades y tenemos que ser lo suficientemente honestos para saber cuándo remitir al especialista. Definitivamente el cirujano maxilofacial es un experto en el área quirúrgica que tuvo un entrenamiento hospitalario y considero que existe menos posibilidad de complicaciones cuando un procedimiento que ya involucre una cirugía de esta situación, creo que se puede resolver con más eficacia y con más, le podemos llamar seguridad si lo realiza un especialista. Ok, entonces lo que yo entiendo es que me está diciendo que es a criterio del dentista. Pienso que hay odontólogos muy hábiles que realizan estos procedimientos, pero sí considero que el paciente debe saber que la cirugía de los terceros molares es una cirugía que lleva su complejidad, lleva su entrenamiento y de preferencia debería de hacerlo un cirujano maxilofacial. Ok, mucha gente posterga muchísimo las extracciones. ¿En qué momento ya es alarmante o complicado? Se llama patología dentaria, muchas infecciones se originan en la boca. Es alarmante cuando estas infecciones no se tratan de manera oportuna y llega un momento en que esta infección pasa a un segundo plano, que es invadir, caminar hacia estructuras importantes, no nada más de la cara, sino del cuello, en el cual ya hay un proceso diferente que condiciona el uso de medicamentos, en algunas ocasiones el uso de un ingreso hospitalario para tratar este tipo de infecciones fuertes y que definitivamente es por la espera del paciente o por una complicación que se suscitó por haber acudido con no el especialista indicado y llegan pacientes al estar en situaciones graves que alarman y peligran su vida por no haber tomado una decisión oportuna o simplemente por haber ido por el camino incorrecto. Ok, entonces, muy bien. Aquí tengo el dato de que además de estas extracciones complicadas, va la gente mucho con un maxilofacial, con una articulación tempomandibular, el ATM. Explíquenos, doctor, ¿qué es? La articulación temporomandibular es una articulación que tenemos por delante del oído de ambos lados y esta articulación es la que articula con un hueso del cráneo y finalmente el cóndilo de la mandíbula. Esta articulación tiene componentes internos en el cual es un mecanismo que está ligado a los dientes, que necesitamos esta articulación de estos dientes para poder
buscar un correcto engranaje, una buena articulación. Cuando existen ciertas alteraciones, inclusive no nada más dentales, hormonales, algunas pérdidas de altura vertical por dientes que nos faltan, la articulación se empieza a descompensar, sus componentes internos no tienen una buena sincronía y es cuando empiezan esos ruidos que escuchamos al abrir o cerrar la boca, que se llaman chasquidos o crepitaciones, así como muchos pacientes refieren que se quedan trabados al abrir o cerrar la boca. Estas patologías obviamente afectan no nada más a la boca, afectan también a las estructuras del cráneo, a las estructuras del cuello, y esto se convierte en un malestar general. La patología de la articulación también no nada más es por enfermedades que pueden ser sistémicas, sino también por traumatismos, ciertos condiciones en el cual el paciente puede morderse las uñas, introducir lápiz en la boca, y son condiciones que van afectando poco a poco la articulación de la mandíbula. Algo muy común también en la consulta médica es los tratamientos previos de ortodoncia, que son el sistema que colocan bracket para alinear los dientes. Y cuando no hay una adecuada alineación de los dientes y empiezan ciertos movimientos de ortodoncia, estos movimientos deben de ser controlados por el experto o el ortodoncista con la finalidad de que cada carga, cada liga que ellos coloquen pueda ser medida también no nada más desde el punto de vista dental, sino también desde el punto de vista funcional de la articulación, para que no se sobrecarguen o no se hagan cargas excesivas en la articulación y genere una patología agregada al paciente. Claro, ¿cómo lo detecto yo paciente? O sea, cuando siento qué síntomas me deberían alarmar, en un momento yo debería decir, oye, esto no está bien, entiendo lo de los chasquidos, voy a ir a revisarme con un maxilofacial. El motivo de consulta principal es que el paciente empieza a escuchar un ruido, empieza a escuchar ese tronido, como ellos lo manifiestan, y tienen o empiezan a tener dificultad para la apertura o cierre de la boca. Mucha gente también lo asocia a ligeros dolores de cabeza, a dolores en la parte posterior del cráneo, y finalmente es un círculo vicioso que se genera. Pero la principal alerta es el ruido articular o la dificultad en la apertura de la boca. Ok, ¿y cuáles son los tratamientos disponibles para este padecimiento? Primero, obviamente, hay que hacer un diagnóstico clínico, hay que hacer una exploración meticulosa de la articulación temporomandibular, hay que hacer también una solicitud de un sistema de rayos X, los estudios propios que se solicitan, que van desde una radiografía simple hasta una tomografía de la articulación, o en su caso, si la enfermedad es más avanzada, una resonancia magnética. Cada tratamiento dependerá de la patología existente, desde la toma de medicamentos desinflamatorios hasta un procedimiento mínimamente invasivo que puede ser una artroscopía, que es la introducción de ciertos instrumentos en la cavidad articular para hacer una exploración en aquellos espacios que podamos observar inflamación, desgaste, sangrado, patología discal, etc. ¿Qué tan común es este padecimiento? La articulación temporomandibular es, desde mi punto de vista, uno de los principales motivos de consulta que se generan al día. Ok. Entonces, ¿y las causas, además de los brackets y además de todas estas? Depende mucho de la edad, pero también la patología hormonal en las mujeres, así como la sobrecarga articular, el apretar los dientes, el rechinido de estos dientes, el que se conoce como bruxismo, el estrés muscular, genera que haya una sobrecarga también en la función masticatoria, y esto pues, no hay un límite de edad, porque la mayoría de las personas trabajamos, tenemos nuestra vida cotidiana y algunos podemos padecer de este estrés o cansancio durante el día. Ok, bueno, em,
También tengo aquí las infecciones odontogénicas y cervicofaciales. Cuando una infección llega a estos niveles. Como te comentaba ahorita, existen infecciones dentales que pueden ser localizadas en el diente, en el cual especialistas en la odontología pueden tratar esta infección de manera localizada mediante algunos tratamientos preventivos, curativos o inclusive un tratamiento de conductos que mucha gente le llama endodoncia. Cuando sobrepasa la infección o cuando este tratamiento quizás no fue el que detuvo este proceso bacteriano, llega un paciente a la consulta con cirugía maxilofacial ya con una infección localizada, un aumento de volumen, un enrojecimiento local, un aumento de temperatura en esa área, que ya el paciente empieza a tener no un simple dolor, sino un malestar en otras partes adyacentes a la zona en donde empezó. Un ejemplo, en un tercer molar o muela del juicio no retirada en su momento, esta infección progresa hasta llegar a espacios aponeuróticos, que son espacios de protección del cuerpo, en el cual la infección sobrepasa y llega a estos espacios, en la cual aquí hay que prestar mucha atención, hay que estar alerta, hay que tratar a estos pacientes de manera rápida con medicamentos u recurrir a una hospitalización para poder drenar, es decir, sacar esta infección lo más rápido posible para que no siga avanzando e invadiendo otras estructuras importantes que pongan en peligro la vida del paciente. Las infecciones en la parte inferior normalmente pueden tener un avance muy rápido en cuestiones de horas y pueden comprometer estructuras importantes como la respiración. Y en la parte superior tenemos estructuras importantes como la cavidad nasal, la estructura ocular, que estas infecciones avanzan de una manera rápida, incluso poder llegar hacia el cráneo. Entonces, se tiene que hacer un estudio integral del paciente. Tenemos que, obviamente, hacer una buena historia clínica, porque hay enfermedades que puedan todavía agravar más este tipo de infecciones, como en los pacientes diabéticos, en los pacientes inmunodeprimidos o en los pacientes que tengan una patología sistémica que el cuerpo no nos responda de forma correcta y tengamos nosotros como cirujanos maxilofaciales que poder actuar rápido para primero garantizar la vida del paciente, porque en ese momento ya no se convierte en una urgencia odontológica, se convierte en una urgencia médica en el cual tenemos que solucionarlo para que esto no empeore. Ok, fíjense, lo que yo acabo de llegar a la conclusión, una infección en un diente, en una muela, puede llegar a ser un problema de salud mucho más allá de un problema dental o un problema de higiene o un problema de apariencia, ¿no? De pronto vemos a esa gente que yo no soy un experto en maxilofacial, pero estoy segura y los veo que tienen un problema severo, en su dentadura. Entonces, es súper importante atenderse esas cosas. Es que yo no sé por qué, pero siento que en México no le damos la suficiente importancia como a esta parte del cuerpo, ¿no? Como a la parte dental. Sí, desafortunadamente hay una no orientación o también un descuido por nosotros como pacientes, en la cual no buscamos la odontología preventiva, en acudir al odontólogo a tus limpiezas dentales bimensuales o semestrales, y dejamos avanzar la caries o en su momento la infección dental y buscamos la atención hasta cuando ya nos duele algo o realmente amerita que vayamos con un odontólogo o un especialista. Yo considero que la prevención es lo más importante para evitar este tipo de problemas mayores. Claro, bueno, vamos a ver dos temas más que tengo aquí en la mesa y uno son los traumas y las fracturas faciales. Muchos accidentes, estoy segura que derivan en accidentes principalmente quizá automovilísticos, Sí. en una fractura en esta zona del rostro. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Usted las atiende? Sí, el cirujano maxilofacial tiene un entrenamiento en este tipo de fracturas, como bien comentas.
accidentes automovilísticos, accidente de manera directo o, en fin, trauma. También en los deportes, ¿no? Sí, hay mucho contacto físico en el deporte. Hay muchos pacientes que he tenido la oportunidad de poder ayudar, que incluso son deportistas a nivel profesional, que practican este deporte como vida, en sí como tal es su profesión, y también no están exentos de sufrir este tipo de agresiones físicas, obviamente, y en algunas ocasiones pues he tenido que reparar fracturas de mandíbula. En sí hay mucho tipo de trauma facial en el cual nos exponemos hasta al conducir un vehículo y llegan a un hospital obviamente porque hay un aumento de volumen, hay un dolor y los pacientes refieren que no encajan bien sus dientes, es decir, no hay una buena oclusión del tallo. Obviamente cuando hay una fractura de esta magnitud que involucra a los dientes, también los dientes se ven afectados por este tipo de traumatismo, y lo que consiste es en hacer los estudios de imagen oportunos para ver la dimensión del trauma, ver los huesos de la cara, a cuáles son los afectados, y poder hacer un diagnóstico y una planeación quirúrgica para resolver esto de manera rápida en un quirófano. Obviamente aquí hay que reparar no nada más la parte del hueso, también hay que reparar la parte de la estructura blanda, es decir, también la piel, porque hay mucho traumatismo que ocasiona heridas expuestas y el paciente hay que operarlo mediante un sistema que tenemos muy moderno de osteosintes, que son placas y tornillos. Y también ahorita en la actualidad ya hay material reabsorbible en el cual se emplea también en el trauma pediátrico, porque los bebés, los niños, los jóvenes o adolescentes no estamos exentos de todo este tipo de traumatismo, y en los bebés también existen este tipo de fracturas que se reparan de la misma manera, pero con un sistema de osteosíntesis reabsorbible que nos pueda permitir que este material se reabsorba por sí solo y no tenerlo que retirar. Ok. Vimos en este tipo de cosas, ¿entra algún cirujano plástico cuando usted da las cirugías? Por ejemplo, si me imagino una mujer que tuvo, no sé, que le cayó un batazo, ¿no? Y la nariz y la mandíbula, entonces muchas partes de la cara dañadas, ¿lo hace exclusivamente usted o entra con cirujano plástico? Aquí hay algo muy importante. Una vez de que se hace el diagnóstico, el especialista que vaya a valorar al paciente, porque no específicamente al cirujano maxilofacial le hablan de urgencias. También Lo que lo refiere un urgenciólogo. es correcto, de manera, el primer contacto es un urgenciólogo y el urgenciólogo tiene su criterio para saber a qué especialista llamarle. En el caso de que pueda acudir un especialista en otorrinolaringología, un especialista en cirugía plástica y reconstructiva o un cirujano maxilofacial. Yo pienso definitivamente que el cirujano maxilofacial es el experto en las fracturas faciales, porque tenemos un principio odontológico que se basa en la oclusión dental. Y obviamente el maxilofacial, al tener un entrenamiento odontológico de profesión, es el que domina esa área y va a dejar una oclusión que es parte fundamental para el armado de los huesos fracturados de manera correcta. Más aún que un cirujano plástico, que conoce muy bien las estructuras de la cara. El cirujano plástico es un excelente profesionista, subespecialista, pero creo que ellos no tienen una experiencia en odontología, no tienen una profesión odontológica, no llevan las materias que lleva un cirujano maxilofacial, en el cual las fracturas faciales hay que recordar que se rigen por la oclusión dental. Eso es algo importante. Cuando hay especialistas que han realizado en múltiples ocasiones estas fracturas, pudiese dificultarse en algún momento la adecuada colocación de los fragmentos óseos debido a que no llevamos un anclaje dental de manera correcta. Lo que sí es importante es de que todos estos traumas tienen una particularidad de que van asociadas con otras especialidades.
Es decir, en mi caso, si yo veo que hay una fractura nasal, el experto sería hablarle a un otorrinolaringólogo, no nada más para que repare la estructura ósea del componente nasal, sino también para que vea la función. Y el cirujano plástico puede ser llamado si tenemos alguna herida importante, que necesitemos una reconstrucción importante, que necesitemos inclusive en muchos accidentes de gran impacto, algún tipo de reconstrucción de toma de tejidos, se llaman colgajos, para poder cubrir los defectos. Y pienso que el cirujano plástico es el ideal porque tiene una expertise en ese tipo de procedimientos. Aquí, más de que quién debe de realizar el procedimiento, considero quién es el que mejor puede ofrecer resultados a corto, mediano y largo plazo al paciente. Ok. Bueno, voy a ver yo personalmente un último tema que quisiera tocar con usted Sí. de la parte médica y es, por ejemplo, en el caso de los niños. Siento que antes se daba mucho más el paladar hendido, le llaman, ¿verdad? Sí. El paladar hendido que actualmente. ¿Todavía hay muchos casos? Sí, el labio y paladar hendido es una malformación congénita. Hay variación en las cifras, puede variar de 1 a cada 750 o de 1 a cada 800 de los niños que nacen. Sin embargo, estas son estadísticas que finalmente es una estadística. Más que una estadística, yo pienso que aquí hay que ver al paciente como un ser humano, un ser vivo, y es un chiquito que tiene que tener la necesidad de poder ser intervenido de manera oportuna y por el especialista correcto. ¿Qué edad es la recomendada? Finalmente debe de haber un acercamiento por el ginecólogo, por el pediatra, no al momento del nacimiento del bebé, sino desde previo el embarazo. Existen ahorita especialistas en ginecología o son subespecialistas en medicina materno-fetal que ellos hacen diagnósticos previos al nacimiento del bebé con la finalidad de detectar por medio de ultrasonidos de alta tecnología este tipo de malformación para poder tener una plática de manera positiva, de manera constructiva, de manera psicológica también con los papás del bebé para que puedan ellos estar informados y no haya un impacto como sucedía antes, de que al momento del nacimiento veían a su niño o a su niña con esta malformación. La edad debe de ser desde los días primeros, en la cual hay que valorar si no se necesita algún tipo de aditamento obturador para que el bebé se pueda alimentar. Hay que analizar bien su función respiratoria y hay un protocolo ya establecido en diversa literatura en la cual tenemos ciertas edades de los tratamientos de estos chiquitos. A los 3 meses normalmente es el cierre del labio, que se llama queiloplastía primaria o nasoqueiloplastía primaria, en la cual vamos a tener un cierre primero del labio con la finalidad de poder lograr un cierre de las estructuras musculares para permitir un crecimiento facial. Secundariamente se realizará el cierre del paladar alrededor de los 12 a 14, 12 a 16 meses, dependiendo obviamente de un protocolo en base al peso del bebé, en base a su condición médica de laboratorios y se logrará hacer este cierre de la estructura del paladar con la finalidad también de no nada más guiar un crecimiento de los huesos del paladar o de las estructuras musculares, sino también para que pueda haber una adecuada fonación en el momento que el niño empiece a hablar. Y evitar también infecciones del oído medio que tienen mucha relevancia con el paladar hendido. Y finalmente son pacientes que van a tener un tratamiento odontológico importante durante toda su niñez o juventud, inclusive la adolescencia, porque tienen que tener un adecuado control ortodóntico con la finalidad de poder alinear su dentadura y evitar una cirugía mayor a los 16, 17 años. En muchos casos, lamentablemente, llegan mucha secuela de niños que no fueron operados de la mejor manera
o buscaron un tratamiento tardío, o finalmente hubo algo en su proceso médico que llegan los niños ya más grandes. Y a eso ya le llamamos una secuela debido a procedimientos o una estadía diferente. Y se les podrá ofertar, dependiendo de la patología o secuela que presenten en ese momento, el tratamiento oportuno que finalmente pueda llegar a presentarse la necesidad de hacer alguna corrección en los huesos de su cara mediante cirugía para mover estos huesos, no nada más con la función estética, sino con una parte muy importante que es la función también ventilatoria, para que los niños puedan respirar mejor, para que los niños puedan deglutir mejor, para que los niños puedan masticar mejor y finalmente tengan una mejor calidad de vida. Ok, entiendo. Bueno, esos son los padecimientos que hasta donde yo investigué es como lo más común que llegan con usted. ¿Hay alguno que quiera agregar, doctor? Lo más común que llega a un cirujano maxilofacial en un hospital definitivamente es el trauma facial y las infecciones de origen odontogénito complicadas. En la consulta de diaria, pienso que la cirugía de la boca es algo muy común. La consulta de la articulación temporomandibular, los pacientes que también presentan enfermedades como la neuralgia trigeminal, pacientes que tienen parálisis facial, y hay pacientes también que van con un especialista en cirugía maxilofacial por la estética facial. Esto es algo muy importante. Hay procedimientos que tienen una finalidad estética, pero que el cirujano maxilofacial lo hace principalmente desde una vista funcional. Por comentar algún caso, por ejemplo, la mentoplastía. El implante mental. Mucha gente considera a la mentoplastía o genioplastia como una cirugía estética. ¿Y no es? Tiene fines estéticos, pero tiene más un fin funcional. ¿Por qué? La patología del mentón está enfocada en la parte interior del tercio inferior facial. En sí, el mentón es una estructura importante, pero es un hueso de la cara. Este hueso en algunas ocasiones puede estar más pequeño de lo normal o puede tener un desbalance, puede estar girado, y hay una cirugía en la cual consiste en hacer un corte en el mentón, es decir, en el hueso, previa planeación digital, planeación cefalométrica, con la finalidad de buscar estos parámetros más adecuados y cuánto va a ser el beneficio que se pueda lograr al mover este mentón para poder buscar una mejor respiración o una mejor ventilación del paciente. Okay. Inclusive esta cirugía también se asocia a neoobstructiva del sueño, que es un tema diferente del ronquido, que en su momento, si usted le podemos tocar ese punto importante, pero aquí el detalle es que hay que buscar este mentón primero desde el punto de vista funcional, ventilatorio. Y obviamente va a tener un resultado estético, es un impacto en la estética porque modificas la forma de un hueso y al modificar la forma del hueso modificas la estructura blanda del cuello. Claro. Muy bien. Doctor, tengo una pregunta. En todo este tiempo que usted ha estado ejerciendo esta especialidad, ¿qué es lo que más le apasiona de lo que hace? A mí lo que más me apasiona definitivamente es el contacto con el paciente. Definitivamente la alta especialidad que yo realicé fue algo que yo elegí. Tuve la oportunidad primero de competir obviamente con muchos cirujanos maxilofaciales que quedaron en espera de poder ser elegidos y pude esa oportunidad de yo poder ser elegido. Y finalmente el trato con el niño, el trato humanitario, el trato al paciente pediátrico es algo que a mí me identifica mucho para que se puedan desarrollar en un entorno familiar y pueda todo marchar en orden. Doctor, pues creo que el día de hoy nos dio un panorama interesante de esta especialidad
que no se trata comúnmente, que la gente difícilmente piensa, voy a ir con un cirujano maxilofacial a que me revise este chasquido o a que me arregle el mentón, porque creo yo que a lo mejor si alguien está inconforme con su estructura, tal vez tenga en mente otros especialistas antes que el maxilofacial. Y bueno, si cumple una función práctica dentro de la cara, entonces esperamos que con esto ustedes puedan tener una referencia más clara de esta especialidad. Si tienen la necesidad de acudir con alguno, bueno, el doctor en un momento nos va a pasar sus datos de contacto y bueno, seguramente va a haber algunas cosas en las que les gustaría que ahondáramos. Yo les voy a pedir que si hay algo en específico que les gustaría que tratáramos, nos lo manden por mensaje o nos lo dejen en los comentarios. No sé, a lo mejor quieren tratar a profundidad el tema del paladar hendido o que indaguemos más sobre algunas cosas, sería como muy importante que nos lo comenten. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, yo tengo mi consultorio en el centro de Chihuahua, en la calle 16, número 1614. Estamos ahí enfrente de la Torre Médica de Cristo Universa. Y con mucho gusto te dejo las redes sociales que tenemos, así como los números del consultorio, para que si existe alguna duda, una pregunta o alguien que quiera sacar una consulta con nosotros, pueda tener esta información que nos pueda ir a buscar. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y vernos. Los esperamos en el siguiente episodio y nos vemos pronto. Bye.